quiero empezar por decirles que me agrada mucho ver la madurez que ha alcanzado el sector productor en su relación con el sector de compra, los que están comprando los granos. Llegar a estos acuerdos ya ahora es casi normal. Antes era un pleito bien complicado, si ustedes se acuerdan. Y aquí hay que felicitar eso, porque al final, como dice mi abuelita, hablando se entiende la gente. Y hay que entender que el beneficio de un país es el beneficio en el que todos ganamos. ¿De qué le sirve a la agroindustria tener aquellas grandes bodegas y sistemas de almacenamiento si no hay un productor que le garantiza que le va a proveer? De muy poco le serviría también al productor si no existe la agroindustria, que le compre. ¿Y dónde entramos nosotros? Donde tenemos que velar porque todo el mundo gane, que sea un ganar-ganar. Y sobre todo también cuidar el consumidor, el interés del consumidor. En ese sentido yo quiero aplaudir los acuerdos a los que han llegado para esta cosecha, en términos de maíz, de soya, de todo lo demás que han acordado. Y eso para mí es un ejemplo que quiero destacar para el resto de Honduras. Pero nosotros tenemos que rescatar esa capacidad de sentarnos, de escucharnos, de llegar a acuerdos y de saber que todos ganamos si llegamos a un acuerdo que es beneficioso para todos. Y eso yo quiero destacarlo el día de hoy. Y no quiero que se quede en este salón. Quiero que también ustedes me ayuden a explicarlo porque es bueno que el resto de Honduras lo conozca. Uno, porque las sociedades, las comunidades, las familias, los vecindarios tenemos que conversar y llegar a acuerdos. Dos, y no menos importante, es porque Honduras tiene un potencial de producción de alimentos extraordinario, pero tenemos que seguir en esa ruta. Obviamente que habrá que cambiar la manera de hacerlo. Ya no podemos esperar, como yo decía el otro día en Intibucá, ya no podemos esperar como cuando mi papá me decía, mira, ya viene el Día de la Cruz, hay que alistar todo. Pero en aquella época era normal que empezara a llover a partir de ese Día de la Cruz. Miren ahorita cómo estamos. Empezó a llover y tenemos un problema serio en el corredor seco. Probablemente ahí vamos a perder lo que ya se sembró casi en un 80%, me decía el ministro Mauricio Guevara. Vamos a tener que ver cómo intervenimos en esa zona. Afortunadamente los números hasta ahorita ya en el resto del país se miran que podrá afectar, me decía Mauricio, un 12%, pero va a haber afectación. Tenemos entonces que prepararnos para entender que no podemos seguir haciendo agricultura únicamente esperando que llueva. Miren qué agresivo es esto que les voy a decir. Tenemos que asegurarnos de tener el agua ahí. ¿Cuesta dinero? Sí. Pero ya tenemos ejemplos en el mundo de cómo se puede hacer. Y todos los que producimos en el campo tenemos que tener claridad que hay que ir hacia allá. El otro día estuve en una aldeíta pequeña pero muy próspera de Jesús de Otoro, San José. Una cosechadora de agua, claro, con el tiempo aprendimos que no solamente es de hacer el hoyo ahí, ¿verdad?, para que se acumule el agua, sino ponerle algún tipo de concreto, garantizar un flujo, aunque siempre almacenamos lo que llueve, pero que tener aunque sea un chorrito que esté alimentando. Y cuando yo me puse a platicar con la gente, me encontré con muchas sorpresas. Una de ellas se las voy a contar porque vale la pena. Dice el señor, mire, me dice, presidente, yo tengo visa y siempre voy cada año a ver a mis hijos a Estados Unidos y trabajo con ellos allá. Pero este año ya no me fui, porque nunca había tenido la capacidad de producir que tengo ahora, pero todo es porque tengo agua segura. Y ya empezó él a darse cuenta que tenía una capacidad de producir y de colocar productos ya no solamente en el Valle de Otoro, sino venirse hacia Guatepeque. Ya está pensando en cómo agregarle valor a esa producción. Entonces la gente va cambiando. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Yo vengo a reafirmarles que tenemos claridad
que este sector productor de alimentos es un sector prioritario en Honduras. Sé que hemos experimentado algunas cosas, algunas nos han salido, otras no, pero así es la vida, de ir probando, de ir viendo qué es lo que vamos a ver, cómo vamos avanzando y cómo vamos mejorando. Me alegra mucho que el sistema cooperativo de Honduras también está agarrando oxígeno, más ánimo, y decirles que queremos seguir trabajando con ustedes. Antes de seguir, yo quisiera pedirle a María Antonia, que ha estado muy alegre, al igual que Mauricio y Arnaldo, y entre otros del gobierno, por estos acuerdos, que nos pueda dar una ilustración, no solamente para los que están aquí, sino que queremos que esto, al salir por los medios de comunicación, se dimensione el tipo de acuerdo y qué significa eso en términos de beneficio para la industria. Siente que me le dan el micrófono a María Antonia, nuestra designada. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí muy especialmente es un placer estar acá, ya que por más de 15 años yo todos los años participaba en este tipo de convenios y como dice el presidente, era terrible, ¿verdad? Hace 6 años eran 5 meses de discusión y al final una de las partes terminaba medio molesta, pero indiscutiblemente creo que el presidente Juan Orlando ha hecho la diferencia. Todos los que estamos aquí somos testigos del cambio que ha tenido el sector agroindustrial, el sector agropecuario, los productores, esa sinergia que existe y creo que va a permanecer. Como dijo la agroindustria en su asamblea en febrero, el compromiso es seguir comprando a los productores nacionales, porque el pollo y el cerdo que producen aquí se lo van a comprar los productores, no van a venir de Estados Unidos a comprarlo. Entonces tenemos que apoyar lo nuestro, eso es muy importante, a un precio justo, bajo una agricultura contratada, eso es fundamental porque eso es precisamente lo que le va a garantizar al productor esa conexión de que se va a comprar todo el grano que ellos tengan a disposición en tiempo y en forma. Y esto también ayuda para obtener los préstamos, el financiamiento con los bancos. Le decía al presidente que en una de las cláusulas del convenio está también la facilidad de que sea la agroindustria retenedor en caso de que ellos obtengan un préstamo. Eso ayuda porque le da la garantía también al gobierno y a la banca privada a que sí se pueda otorgar el préstamo. Les comento que el jueves vino una comisión de Centroamérica a evaluar a Honduras para un congreso latinoamericano avícola y fue muy halagador que dijo uno de ellos, un salvadoreño, me voy impresionado el compañerismo, la sinergia que tiene el gobierno y el sector privado. Esto no lo he visto en ningún país. Nosotros lo añoramos, me decía él. Y eso es importante. Mantengamos esa unidad. Este país no se va a hacer solamente con el gobierno, tiene que hacerse en conjunto con ustedes. Y bienvenidas las observaciones y las críticas constructivas, pero que sirvan de una forma de apoyar al gobierno a construir algo mejor. Quiero afianzar algo de lo que decía María Antonia. ¿Cómo la agroindustria se puede convertir en un canal para que a ustedes les llegue dinero fresco a una tasa de interés sumamente baja? Eso es muy importante para nosotros porque parte del esquema de lo que estamos firmando hoy, se va a firmar hoy, que es la agricultura contratada. Al saber que existe ese contrato, a través, por ejemplo, de alguien que les compra a ustedes el maíz, el sorgo, la soya, la leche, que ya lo estamos haciendo, a través de esa empresa se coloca el préstamo y el préstamo se le da al productor y el productor entonces al momento de estar entregando su producto y al pagarle la empresa, ahí va reteniendo y todos ganamos, porque yo tengo que cuidar el dinero que ponemos ahí. Ya no, esto no es como antes. Debemos de cuidar los sistemas de financiamiento para el agro, porque si no, la gente los sataniza y dice, no, ahí se condonan todo. Y entonces nos matan algo que es tan vital para la vida de un pueblo, y es producir su propia comida.
Por eso ayúdenme a que estos sistemas los prestigiemos. 7.25 en algunos casos. No hay ningún banco que lo dé. Y sobre todo, al momento de que tienen el contrato con quien a ustedes le van a vender, eso facilita todo. Es una facilidad extraordinaria. En ese sentido, también después podemos incorporar, como ya algunas empresas lo hacen, la asistencia técnica, que es clave. Más adelante, cómo accesamos a los recursos quizás mucho más frescos para montar los sistemas de riego en mejores condiciones. Porque esa es la clave, ustedes se fijan. Señor presidente, los productores, estábamos hablando hace unos momentos con los compañeros, estamos pasando una situación muy difícil con esta canícula que nos está en este momento. Créanme lo que las milpas se nos están arruinando. Y la mejor idea que usted tiene es los sistemas de riegos. Entonces yo quiero decirle que lo felicito por ese empuje que le está dando al agro, y usted lo dijo muy bien, si no apoyamos el agro no sacamos el país adelante, porque es donde está la mayor parte de gente que produce en el campo. Como los últimos 2 años ha llovido de manera regular, a la gente se le olvida que en el 2014 tuvimos sequía. Aquí vine yo a ver cómo convencía a varios que tenían riego para que sembraran frijoles. ¿Por qué? Porque no teníamos frijoles en Honduras. Y al no tener frijoles en Honduras, todos entramos en desesperación, porque somos frijoleros, no solo de producción, sino de comer. Y un día me dice la muchacha que trabaja en la casa, me dice, mire abogado, fíjese que cuesta encontrar los frijoles en ese supermercado. Y si encuentra uno, solo hay de unos duros. Y al final me sacó toda la plática y me dice, es que no hay frijoles. En esa época estaba Jacobo y Alde en desarrollo económico y les digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me da pena, teniendo cómo y no producir frijoles. Bueno, el tema es la sequía. Pero por mientras hay que conseguir frijoles. Tuvimos que mandar, ustedes ya varios se saben este cuento, no es cuento, sino que fue realidad. Tuvimos que mandar a traer frijoles hasta Etiopía. Y el tal barco se nos desapareció ahí llegando de Panamá para acá, no aparecía. Ustedes saben que ahora en internet, así como para los aviones, para los barcos, ustedes miran por dónde viene. Y buscando el tal barco y... les digo entonces. Y no pagamos por adelantado una parte. ¿Para dónde creen que agarró el barco? Para Nicaragua. Porque la empresa que lo estaba trayendo era nicaragüense. Los nicaragüenses tampoco tenían frijoles. Y ahí es cuando uno aprende algo muy básico. Cuando el ser humano tiene hambre, le da prioridad a su familia. Por eso los pueblos tienen que producir su propia comida, para no padecer de eso. Aunque usted tenga el dinero en la bolsa, si el otro que produce no le quiere vender, se lo va a vender a alguien más, o lo ocupa para él o su familia, va a aguantar hambre. Y entonces ahí fue cuando dijimos, ¿cómo hacemos para producir frijoles? Y nos dimos cuenta también que un grave problema era el precio. No le pagaban el precio a la gente ni tan siquiera para sacar los costos. Por eso la agricultura contratada es una solución, pero también el sistema de riego. Nosotros estamos listos para financiar sistemas de riego, pero necesitamos que la gente se organice. Necesitamos que la gente entienda que si hay un ojo de agua donde sale el agua, valga la redundancia, para llenar allá el reservorio, si bien está en la propiedad de alguien, pero ya al montar el sistema es de todos. Porque ¿qué tal si después le da el agua para otro lado? Solo nos quedamos con el hoyo y la tubería ahí abajo. Eso hay que abrir la mente para poderlo entender. Aquí está David, de la cooperación israelí. Le decía que me voy a reunir con el primer ministro Netanyahu esta otra semana en Colombia, aprovechando la toma de posesión. Con Israel estamos llegando a acuerdos muy importantes de larguísimo plazo y uno de los 3 grandes temas que hemos hablado con ellos es
que nos ayuden en montar el nuevo sistema de riego del país. ¿Vamos a pagar por eso? Como Estado, sí, pero también ustedes tienen que poner su parte. Y créanme, una vez que uno tiene riego en su propiedad, y también el precio de la plusvalía se va para arriba y usted le va a heredar a sus hijos algo que realmente vale la pena. Quiero agradecer a cada uno por la oportunidad que nos han dado, ¿verdad? Creo que es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho, y cuando nos sentamos en la mesa, tanto los productores, grandes o chiquitos, para negociar, parece que hemos entendido de qué se trata, ¿verdad? Y de repente, si nos decimos algunas cosas, las decimos con un vaso de agua o una taza de café. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Cuando yo empecé a llegar a las reuniones... quiero terminar de entender. Cuando dice, nos decimos las cosas con una taza de café o un vaso de agua, tranquilos, pero diciendo correcto, lo que hay que decir. Prudentes, con toda la prudencia. Y esto lo aprendimos de nuestro amigo Juancito, que nos enseñó a ser prudentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. O sea que antes Santos pegaban en la mesa y empezaban. No, claro, y gracias a Dios cuando ya llegué ya no se sacaban pistolas, ¿va? Eso es lo que, por lo menos eso ya no lo vi de yo, ¿va? Pero a saber antes, ¿va? Pero yo creo que es importantísimo reconocer en que todos somos iguales en el camino, ¿verdad? Digo que somos iguales porque el que compra sin el productor, ¿qué va a comprar? Y los que producimos sin el comprador también estamos fregados, ¿verdad? Yo creo que es importante reconocer el esfuerzo que se hace mancomunado. Y una lucha que le hemos visto es que nosotros hicimos el experimento con lo del riego, que con usted firmamos el convenio, y nos dimos cuenta que sí se puede pagar. Los pocos que tenemos los proyectos de riego en Danlí, aquí en Francisco Morazán, en Guaymaca, pues están produciendo 2, 3 cosechas y están vendiendo, pero lo bueno es que tenemos que nos compren. Claro, es un proyecto que no es regalado, hay que pagarlo, pero la agroindustria lo que hace es que ahí nomás no retiene el fondo y lo que le sobra pues se le da al productor, y yo creo que es una buena práctica. Y eso es lo que le hemos enseñado entonces al productor. Yo creo que de esa manera estamos trabajando. Falta mucho por hacer, presidente, y es preocupante cuando de repente nuestros compañeros productores pequeños andan corriendo porque no hayan a dónde. Y a veces los ponen tantas trabas en los bancos que eso nos está dificultando. Bueno, ¿sabes? Las bancas privadas es difícil. Por tanto esfuerzo que usted ha hecho, ha hablado con los de los bancos, ha hecho tanta lucha, pero esa lucha prácticamente no llega. Cuando vamos a los bancos todo es difícil. Entonces yo creo que hay que ver de qué manera, y usted decía, Banprovi puede hacer de que sea una alternativa con esos fondos. El problema que sentimos es que se nos está yendo el tiempo y no podemos llegar. Allá tenemos un amigo que está haciendo Evelio, está elaborando un proyecto. Tenemos ya 4 meses casi de estar con ese proyecto porque necesitamos hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Entonces es difícil. Un productor desde allá de Copango, Lempira, digo de allá porque es la zona de nosotros, ¿verdad? Venir a Tegucigalpa para venir con un proyectito le va a salir más caro lo que va a gastar que lo que le van a dar. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo. Claro. La gente ya estaba acostumbrada al trabajo de Banadesa y nomás nos íbamos, rápidamente hacía un trámite y de alguna manera se le ayudó a la gente. Yo creo que es importante de qué manera eso se puede hacer. Hay una cosa que le hemos cambiado. Cuando yo llegué al Cocosh, me decían, mire, sentarse con los empresarios, sentarse con los que tienen la tierra. Ese es un pleito. Y con Polo lo sentamos a cada rato y nunca hemos peleado, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias, presidente. Necesitamos las centrales, sentarlos de emergencia con usted. Okay. ¿Verdad? Muchas gracias. Entonces, la asistencia técnica, el tema del financiamiento, el tema también del riego, necesitamos verlo por regiones. Unas 5 o 6 regiones que tengamos en 2 fines de semana, aterrizados ahí en el lugar cercano. Hay que venirse aquí para empezar con una y venirnos todos a empezar a hablar de eso. Vuélenle ojo a algo que estamos haciendo ahorita en el tema de educación. Hay 5 escuelas que en los 70s, el siglo pasado, se crearon para educación media y de ahí salían los muchachos con algún nivel ya especializado como técnicos agrícolas. Pero se abandonaron, se dejaron casi como colegios. En este momento, si las van a ver a las 5, están en un proceso de reconstrucción física, de equipamiento,
y de definir un nuevo currículo, porque no es lo mismo la agricultura de los 70 que la de ahora. Y estamos a punto de hacer una alianza público-privada con el Zamorano para que nos adopte esas 5 escuelas. Una de ellas está allá por Atlántida, lo que es San Francisco. La otra está allá por Valle. La otra está por Quimistán, la Pompilio Ortega. Pero han estado abandonadas. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo enorme en educación media técnica para las áreas que estamos potenciando en la economía. Y una de las áreas importantes es esta, es la parte agrícola. De ahí también estamos complementando, dando becas para muchos hijos de productores que antes no tenían acceso y van al Zamorano. Claro, ahí hacen unos exámenes que nosotros solo podemos ayudar a los que pasan los exámenes. Pero también estamos becando casi 12,000 muchachos en las universidades del país en diferentes áreas, siempre y cuando estén alineadas al Plan Honduras 2020. Y ya tenemos más de 300 estudiando en otros continentes, posgrados, que van a tener que regresar al país. Así es de que les riego la voz, si tienen gente que quiere aprovechar esas oportunidades, ahí están las becas Honduras 2020. No quiero irme de aquí sin decirles, yo creo en el sector, pero necesito que nos ayuden para sacarle provecho a estos 3 años y meses que nos quedan. No sé quién va a venir, es una decisión de Dios y el pueblo hondureño después, pero quien sea que venga en el nuevo gobierno, que se encuentre con algo ya que ha agarrado impulso y que nadie lo puede detener. Porque no es fácil a veces en los círculos políticos encontrar gente que entienda esta dimensión. Yo lo miro bien sencillo. Así como nosotros invertimos en seguridad fuertemente a inicios del gobierno pasado, lo hicimos, si lo resumimos en algo, por una cosa, es el derecho a la vida de la gente. Llegamos a ser el país con más muertes en el mundo por cada 100,000 habitantes, el más violento del mundo. Hoy, esta mañana, estaba viendo un pedazo de video de un gran hondureño que mataron por andarse, decían ellos, desafiando a estas fuerzas del crimen organizado, Alfredo Landaverde. Y él decía el 2011, todo el mundo sabe aquí quién es responsable del crimen organizado en el país y en cada comunidad. Fue de los pocos que alzó la voz. Y decía, es el momento de actuar. Y decidimos invertir como nunca en recuperar los aparatos de seguridad del Estado y hoy somos ejemplo de ir avanzando en la región, aunque nos falta mucho todavía. ¿Por qué invertimos una gran cantidad de dinero en seguridad? Porque estaban asesinando a la gente, estaban perdiendo la vida, a la gente le quitaban las propiedades, se iban a verlos a la casa y le decían, ¿me vas a vender? Y decían, no, si no lo vendo, si no me lo vendes ya vas a ver lo que te va a pasar. Así era. Ahora bien, ¿por qué tenemos que invertir en producir nuestra propia comida? Porque se trata de lo mismo. Es la vida del ser humano. El que no tiene que comer no vive. Es el mismo criterio. Y yo quisiera que toda la clase política del país y los decisores, los que toman decisiones, comprendan que tenemos que invertir dinero del Estado para tener un aparato productivo de alimentos de primera. Porque si no, este es el ejemplo. Que cuando usted no tiene comida, puede tener el dinero en la bolsa, pero si no se la quieren vender, va a aguantar hambre. Entonces yo los invito a que me ayuden a montar esta nueva cultura ya en el esquema mental de la gente. Nosotros lo entendemos los que estamos aquí, pero hay otros allá que bien comen, pero no saben cómo sucede. Hay que irlos educar. Entonces tenemos que hacer incidencia ahí. Entonces, en resumen, entraríamos con estos talleres ya a partir de la próxima semana. Prográmense, vamos a ir a las regiones, vamos a llevar Banprovi, vamos a llevar también la gente de la parte técnica. Estaríamos también ya consolidando todo este sistema de agricultura contratada, donde tenemos que hablar de la asistencia técnica y también de los productos financieros hechos a la medida.
El otro tema importante es cómo terminamos de conectarnos con la industria turística, no solamente para el turismo nacional, los que están en la costa, préstenle atención, Roatán se va a convertir en un centro donde van a llegar muchos cruceros y se quieren abastecer de alimentos de Honduras. Tenemos que colocar esos alimentos allá. Obviamente que hay que pasar muchas de las pruebas, pero en eso nosotros les podemos ayudar. Sistema de riego, necesitamos ya para la otra semana llevar ese planteamiento y afinar con Israel. Así es de que los felicito por la madurez de firmar, de llegar a acuerdos y decirles que estamos aquí para acompañarles. Estamos construyendo, estamos trabajando, unidos por un mejor país, la patria que soñamos, la que merecemos, la nueva